Bien, estaba diciendo, bienvenida por parte de la Fundación a todos los que os habéis apuntado a este interesante webinar de Luis Ángel González, abogado y consultor especializado en estos temas de implementación normativa y protección de datos en empresas, con ya una importante experiencia profesional. Trabaja en el despacho de Pirámide Asesores. Es una colaboración que nosotros pues agradecemos mucho. Pirámide es patrono de la Fundación y realizamos muchos trabajos conjuntamente, y yo les doy las gracias desde aquí por su apoyo. Y estamos muy interesados todos y todas en escucharte, cuando quieras. Venga, pues arrancamos. Bromeábamos al principio diciendo, pues eso, que es extraordinaria la coordinación que ha tenido la Fundación Navarra para la Excelencia, que me propuso esta fecha hace algunas semanas con la presidencia del Gobierno, y eso ha permitido, pues que sabéis que la norma se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy mismo, y se ha publicado pues a las 8 de la mañana, con lo cual gran parte del trabajo que tenía hecho me ha tocado revisarlo, ¿vale? Bueno, sabéis que el tema que hemos escogido para hablar hoy es del trabajo y la relación con los datos personales. La idea de este webinar es que terminemos en unos 45 minutos y bueno, pues arrancamos sin más, ¿de acuerdo? Bueno. Este es el índice de los temas que trataremos esta mañana. Hablaremos de la situación actual y del futuro del teletrabajo, las ventajas e inconvenientes que plantea, y el resto pues es entrar ya de lleno en lo que es propiamente la legislación, ¿vale? ¿Hay alguna persona que tiene encendido el micrófono? Os rogaría que reviséis que le tenéis apagado, porque si no os resulta molesto me entenderéis regular, si no, ¿vale? Bueno. La situación actual. Pues fijaros, el cambio que ha pegado la situación del teletrabajo, en parte por la incidencia del coronavirus, pues ha sido que se ha pasado de que en el año 2019, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, solo un 4,8% de las personas trabajadoras lo hacía desde su casa, pues el salto que se ha pegado es a porcentajes de los que habla Randstad. Sabéis que es una empresa de trabajo temporal, y serían un 16% de las personas trabajadoras las que actualmente que están teletrabajando. Estamos hablando que del total de aproximadamente 20 millones de empleos que hay en España, son un poco más de 3 millones de personas las que están teletrabajando. De ellas, un 18% de ese total son mujeres y algo más, el 14% son hombres. Hablamos, por supuesto, en porcentaje respecto del total de trabajadores. La tendencia es claramente al alza. Nuestro país, en este sentido, no es uno de los más avanzados. Se habla que durante la situación de pandemia ha sido un 30% de las empresas, de personas, las que hemos estado teletrabajando, pero en países como Finlandia se ha llegado a porcentajes del 70%. En España es significativo también que un 70% prácticamente de los trabajadores manifiesta su deseo de trabajar. Como os digo, en ese estudio de Randstad, que es consultable a través de Internet, se nota también que el reparto es muy desigual por comunidades autónomas, es decir, que se nota mucho el mayor o menor grado de desarrollo de las comunidades, y que es el que determina que haya más o menos personas teletrabajando. Y también es muy desigual el reparto por tipo de profesión. Por supuesto, hay determinadas profesiones que son mucho más apropiadas para el teletrabajo. ¿Cuál es la situación actual? Pues a día de hoy sigue estando vigente el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que dice: tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar de trabajo elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito, y los trabajadores bajo esta modalidad tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo. Los trabajadores tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa. El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a la formación profesional,
para favorecer su promoción. Los trabajadores tienen derecho a la adecuada protección en materia de seguridad y salud, y los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva. En realidad, como veréis, la norma lo que hace es ampliar este marco que ya estaba establecido en el artículo 13 y que, como os digo, a fecha de hoy sigue vigente. En la situación actual también hay que tener en cuenta y en consideración el artículo 5 del Real Decreto 8/2020. Este Real Decreto 8/2020 es aquel en el que se establecieron medidas especiales y específicas en atención a la irrupción del COVID en nuestras vidas. En estas medidas excepcionales o ante estas medidas excepcionales con motivo del COVID, como veis, se determinó el carácter preferente del trabajo a distancia. Es decir, que aquí la Administración apostaba mayoritariamente porque en la medida de lo posible se desarrollasen los trabajos a distancia. La idea fundamental de este Real Decreto era mantener las empresas en actividad y que no se establecieran cesaciones temporales o reducciones de la actividad que pusieran mayores dificultades a las empresas. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues como os decía, si buscáis en la página del Boletín Oficial del Estado publicada hoy, ha aparecido publicado el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia. Parece que esta norma pues iba a pasar por el trámite parlamentario, pero el Gobierno pues ha decidido, de acuerdo, eso sí, con los sindicatos y con las patronales, porque hay muchas condiciones que se nota que han sido pactadas y que además modificaban el anteproyecto de ley, pues ha publicado esta norma entendiendo que su regulación tiene ese carácter de urgencia y de necesidad. Bueno, veréis que voy a intercalaros algún chiste entre las cosas que os voy a contar, que no todo va a ser contar rollos, ¿no? Ventajas del teletrabajo. Para la empresa, pues es evidente. La empresa va a conseguir de inmediato una mayor productividad, porque se eliminan los tiempos improductivos. La empresa consigue también que exista un menor absentismo. Cuando alguien tiene una enfermedad leve o necesita atender o cuidar de personas o de su casa, pues eso va a evitar, si puede teletrabajar, que falte al trabajo. Desde luego también en ocasiones mejora los equipos de trabajo porque permite una comunicación más rápida, más fluida, con personas que normalmente a veces no se ven, no están a distancia, y desde luego genera menores costes. La empresa en ocasiones ha descubierto durante este periodo de teletrabajo que puede ahorrarse la oficina o una parte de ella, o que a lo mejor no es tan importante tener una oficina en el centro de las ciudades y que se pueden tener menores costes sin duda. Desde luego, para la persona trabajadora también supone una ventaja, precisamente también porque supone una mayor productividad y una mayor satisfacción. Facilita la concentración, proporciona una mayor rentabilidad y una mejor optimización del tiempo. Desde luego también para el trabajador supone un ahorro económico. Evita desplazamientos, evita tener que moverse, que gastar en coche o en transporte público. Supone también un mayor control del entorno de trabajo, es decir, estar situado y en un sitio, en una zona confortable, que desde luego influye también en la calidad de vida. Por supuesto que el teletrabajo también favorece y mejora la inclusión laboral de personas pues, con discapacidad o con otro tipo de dificultades de movilidad. Y también mejora la convivencia, en el sentido de que la reduce con compañeros de trabajo y a veces pues, esa misma menor convivencia redunda en un evitar conflictos. Para la sociedad también el teletrabajo es importante porque desde luego contribuye a que exista menos contaminación, hemos dicho que habría menos transporte, mayor sostenibilidad e incluso la reactivación de entornos rurales. Me contaba el otro día un cliente cómo están vendiendo ahora muchas más casas de las que están cerca de las ciudades porque la gente está buscando pues, teletrabajar y al mismo tiempo tener un patio donde poder salir. ¿Inconvenientes del teletrabajo? Pues existen, sin duda. Para la empresa, pues podríamos señalar la menor percepción del control. Siempre se dificulta la supervisión directa, aunque luego veremos que hay herramientas que permiten ese control empresarial. Como inconveniente también la falta de identificación con la misión y con la visión de la empresa o la dificultad de preservar a veces la confidencialidad de la información si no se hace por los cauces adecuados.
Para la persona trabajadora, la dificultad o un inconveniente puede ser la implantación informal. Sin duda, cuando una empresa decide implantar el teletrabajo, tiene que establecer un plan y hacerlo de manera adecuada. Esto no es algo que se improvise, aunque la situación de la pandemia nos ha hecho que en las empresas se haya improvisado. Para la persona trabajadora puede también suponer el inconveniente de que suponga unas jornadas laborales más amplias o la dificultad para controlar el entorno de trabajo o la falta de medios o la no desconexión de conflictos de convivencia que pueden tener en el mismo seno de la familia. Las inconvenientes de tipo social, pues la mayor vulnerabilidad, la dificultad para el ejercicio de los derechos sindicales o los sentimientos que se pueden producir de aislamiento. Veréis que para luchar contra ese aislamiento, la norma actual ha previsto alguna situación de reversibilidad de la situación de teletrabajo. Para empezar por algo reconocible, vamos a empezar, si os parece, por las definiciones y por el ámbito del reglamento de aplicación de la nueva ley, del reglamento que desarrolla el trabajo a distancia, el Real Decreto Ley que desarrolla el trabajo a distancia. Se describe o se define como trabajo a distancia aquella forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta durante toda la jornada o durante parte de ella, con carácter regular. El teletrabajo sería aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo y prevalente de sistemas y medios informáticos y medios de telecomunicación. Es decir, que el teletrabajo estaría incluido dentro del teletrabajo a distancia. Y el trabajo presencial sería aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en un lugar determinado de la empresa. Para definir el ámbito de aplicación de la Ley de Trabajo a Distancia, se establece que están dentro del ámbito de aplicación de esta ley las relaciones de trabajo en las que concurren las condiciones descritas en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Sabéis que el Estatuto de los Trabajadores marca que se aplica a los trabajadores que prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica. Es decir, que son relaciones de trabajo en las que concurren o reguladas por el Estatuto de los Trabajadores que se desarrollan a distancia, con carácter regular. Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo de un 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato. Es decir, que para que se aplique esta ley, el trabajo tiene que tener una determinada duración en ese trabajo a distancia que se establece en un 30% de la jornada, calculada en un periodo de 3 meses. ¿Vale? Veréis más adelante, o comentaremos más adelante, que por convenio colectivo este carácter regular se puede establecer en un porcentaje inferior a ese 30%. ¿Vale? Es de las cosas que han cambiado desde el anteproyecto a la concreción de la ley. Por contra, se excluyen o se limita el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley en los contratos con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. Solo cabrá acuerdo de trabajo a distancia que garantice como mínimo un porcentaje por ciento de prestación, del 50% de prestación del servicio presencial. Es decir, que en ese tipo de contratos, sean en prácticas o en contratos de formación y aprendizaje, se exige que al menos el 50% sea presencial, aunque también se puede hacer formaciones de manera telemática, formaciones teóricas hablamos, ¿vale? ¿Qué principios marca esta norma? Bueno, pues marca algo que ya recogía el Estatuto de los Trabajadores, ¿eh? Y el primero que marca es la igualdad de derechos, la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación. Es decir, que las personas que desarrollan el trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las personas empleadas que trabajan de manera presencial. Queda claro. Las personas que trabajan a distancia no pueden sufrir perjuicio ninguno en sus condiciones laborales, sea retribución, sea estabilidad, sea formación profesional, sean cláusulas pactadas, sea tiempo de trabajo.
las empresas no solamente están obligadas a garantizar esa igualdad, sino que además tienen que evitar y prevenir la discriminación, particularmente por razón de sexo de las personas que prestan sus servicios a distancia. Las empresas deben de tener en cuenta las particularidades de ese trabajo a distancia, especialmente del trabajo, en la configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso por causa discriminatoria y el acoso laboral. Y también es remarcable que por el hecho de trabajar a distancia no se pierden los derechos que le corresponden a todo trabajador en materia de conciliación y corresponsabilidad. Es decir, que también los derechos que los trabajadores que trabajan a distancia también tienen el derecho a que se adapte su jornada por motivos de conciliación. Voluntariedad y reversibilidad. El acuerdo de trabajo a distancia tiene que ser siempre voluntario, tanto para la persona trabajadora como para la empresa, como para el empleador. Esto se hace así sin mermar o sin perjuicio del derecho que se puede reconocer en la legislación o en la negociación colectiva. Y no puede ser causa de extinción de la relación laboral o de modificación sustancial de las condiciones de trabajo la negativa de la persona a trabajar a distancia, el ejercicio de la revisión del trabajo presencial o las dificultades de desarrollo del trabajo a distancia. Delante del proyecto a la plasmación de la ley, este es también uno de los cambios fundamentales. Se marcaba antes y se ponía mucho el acento en la voluntariedad del trabajador, hasta el punto de que casi por decisión única del trabajador, el trabajador podía decidir volver a su puesto de trabajo presencial. Y sin embargo, como veis, se ha matizado en la plasmación legislativa y, bueno, tiene que ser siempre con el acuerdo voluntario de ambas partes. Sí se marca, por supuesto, que no puede despedirse a un trabajador, no puede ser causa extintiva de la relación laboral el simple hecho de que el trabajador vuelva a su puesto de trabajo o solicite o que manifieste las dificultades del desarrollo del trabajo a distancia. Se pretende con esta norma algo que ya también estaba establecido en el Estatuto de los Trabajadores, como habéis visto en el artículo 13, y es que se pedía que el teletrabajo y el acuerdo del teletrabajo se plasmase por escrito. Bueno, pues el artículo 6 del nuevo Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia establece las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia y se establece que ese acuerdo debe realizarse por escrito y que cualquier cambio, cualquier acuerdo posterior que se incorpore a este contrato de trabajo inicial o se realice en un momento posterior tiene que hacerse inevitablemente por escrito. De ese documento, de ese contrato, de ese acuerdo, de esa modificación de contrato, siempre se debe entregar copia a la oficina de trabajo y a los representantes legales de los trabajadores. ¿Qué contenido tiene que tener este acuerdo? Pues establece también este contenido como mínimo. Veréis que luego cuando lleguemos al apartado, que espero llegar porque es el último, de los cambios también en las infracciones y sanciones, el que el acuerdo de contrato de trabajo a distancia no tenga todo este contenido puede suponer una infracción de carácter grave. ¿Qué debe establecer como contenido mínimo el acuerdo de trabajo a distancia? Pues tiene que inventariarse los medios, los equipos, las herramientas, incluidos todos los con una previsión de la vida útil, porque también hay que hacer previsión y acopio de por supuesto, recambios o consumibles. Tienen que establecerse mecanismos de compensación de todos los gastos directos e indirectos que supongan el teletrabajo. Sabéis que este ha sido uno de los objetos grandes de debate y finalmente, seguramente como no puede ser de otra cosa, pues tiene que ser el empresario el que asuma los gastos que se produzcan con motivo del trabajo a distancia. El horario es algo que también tiene que establecer el acuerdo y dentro de ese horario las reglas de disponibilidad. Sabéis que una de las características del trabajo a distancia es la flexibilidad, pero dentro de ese horario flexible la empresa puede establecer, de acuerdo por supuesto siempre con el trabajador, una franja horaria en la que se exija la disponibilidad del trabajador. El acuerdo de trabajo a distancia tiene que incluir también una distribución del trabajo presencial o a distancia.
determinando días, horas, semanas, o en las que se produzca de una manera o de otra, de una modalidad o de otra. El centro de trabajo al que el trabajador está adscrito, el lugar en el que prestará sus servicios, al menos de manera habitual, o si este lugar es estable. El acuerdo de contrato de trabajo a distancia tiene que establecer también los plazos de preaviso para que se puedan ejercer ese derecho a la reversibilidad en su caso, los medios de control de la actividad del trabajador que se establezcan, el procedimiento que el trabajador debe seguir en caso de que existan cortes de servicio o dificultades técnicas, y las instrucciones que la empresa le entregue tanto en materia de protección de datos como en materia de seguridad de la información. Se diferencian estos dos temas. Sabéis que la materia de protección de datos hace referencia única y exclusivamente a la protección de los datos de carácter personal, mientras que la seguridad de la información hace referencia a todo tipo de informaciones que en la empresa se manejan, contengan datos personales u otro tipo de informaciones que pueden ser técnicas o comerciales o económicas o del tipo que sea. Bueno, pues en todo caso, como contenido mínimo del contrato, debe de aparecer también las instrucciones que la empresa proporciona al trabajador respecto al tratamiento de los datos personales y respecto a las medidas de seguridad que debe de aplicar. En este sentido, pues deberían existir claves, contraseñas, conexiones, además a través de determinados medios que puedan considerarse seguros, como sean VPNs, la obligación de conservar la información confidencial, de protegerla, de guardarla bajo llave, de no permitir el acceso a terceros. Esas serían las instrucciones que la empresa debe de dar. La duración prevista del acuerdo, o si tiene un carácter indefinido, pues establecerlo de esa manera. Como os digo, este es el contenido mínimo y esta tiene que estar plasmado siempre por escrito. Para modificar el acuerdo en el que se establezca el trabajo a distancia y también el porcentaje de presencialidad, solo se puede hacer si concurren tanto la voluntad del trabajador como la voluntad de la empresa. Es decir, que nunca de manera unilateral se pueden modificar las condiciones, sino siempre con el acuerdo de las dos partes. Dentro de las condiciones de modificación del acuerdo, se debe de establecer que es preferente el trabajador que está prestando sus servicios a distancia frente a otros trabajadores para ocupar puestos presenciales o semipresenciales que se puedan generar en la empresa. Es decir, que de alguna manera el trabajador puede pedir esa reversión a un puesto presencial en el momento que se produzca de manera preferente, por ejemplo, a la incorporación de un nuevo trabajador. De la misma manera, estas vacantes también está establecido normativamente que tienen que ser informadas tanto a los trabajadores por medios fehacientes como a los representantes legales de los trabajadores. Se pueden establecer también mecanismos, se deben establecer mecanismos en los convenios o acuerdos colectivos y criterios para determinar qué personas pueden desarrollar su trabajo presencial y cuáles pueden pasar a trabajo a distancia o viceversa. Eso es cuando estamos pensando en esos criterios o en esos en los que se pueden dar, pueden ser circunstancias determinadas. Por ejemplo, la diversidad funcional de la persona, que se produzcan situaciones de desempleo, que el trabajador acuda a cursos de formación o esté obteniendo determinados títulos habilitantes, o que se produzcan circunstancias familiares, el nacimiento de nuevos hijos, la atención a los padres o algún tipo de circunstancias personales concretas. Como digo, todos estos convenios pueden recoger en qué circunstancias es preferible que el trabajador pase a trabajo a distancia o al revés, o retorne al trabajo presencial. Derechos de los trabajadores a distancia. Como hemos señalado antes, no por el mero hecho de que el trabajador desarrolle su trabajo a distancia, tiene que tener una merma de sus derechos. Y, de alguna manera, lo que la ley hace es ratificar, poner en negro sobre blanco la plasmación de esos derechos. El primero de los derechos sería el derecho a la formación,
Para ello, se establece que las empresas deben de adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajen a distancia, en términos equivalentes a los que prestan sus servicios en los centros de trabajo, debiendo atender el desarrollo de estas acciones en lo posible a las características de la prestación a distancia. Por supuesto, la empresa, desde el inicio, debe también de garantizar a las personas que trabajan a distancia la formación necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad, tanto, como os digo, en el momento de formalizarse ese acuerdo de trabajo a distancia, como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas. Estoy acordándome ahora que no se ha remarcado que el acuerdo que da origen al trabajo a distancia tiene que tener carácter previo a la implantación del trabajo a distancia. Es decir, que no se puede mandar a la gente a casa y luego hacer el contrato, sino al revés. Hay que hacer primero el contrato con el contenido que ya hemos visto y luego que el trabajador empiece a trabajar a distancia. Hablamos del derecho a la promoción profesional. Las personas que trabajan a distancia tienen derecho también en los mismos términos que las personas que prestan servicios de forma presencial a la formación profesional, debiendo la empresa de informar a aquellas de manera expresa y por escrito de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trata de puestos de trabajo de desarrollo presencial o a distancia. Dotación suficiente de medios. La empresa tiene que proporcionar, hemos dicho antes, de todos los medios, equipos, herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad de conformidad con el inventario. Se debe además de garantizar la asistencia técnica y los procedimientos a seguir en caso de que se produzcan dificultades técnicas para que el trabajo pueda seguir prestándose. Compensación total de gastos. El desarrollo del trabajo a distancia debe de ser sufragado o compensado por la empresa y no puede suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios colectivos pueden establecer también esos mecanismos para la determinación y compensación de tales gastos y, en ausencia del convenio, pues será el acuerdo entre el empresario y el trabajador el que establezca de qué manera se van a compensar y qué tipo de gastos son compensables. Horario flexible. Horario flexible. De conformidad os decía que con el acuerdo de trabajo que hayan establecido empresa y trabajador, se puede alterar el horario de prestación de servicio establecidos. Me recuerdo cómo, en conversación con alguna persona, pues me ha dicho que por su situación de reciente maternidad, simplemente tenía 2 horas de trabajo en las que tenía que estar necesariamente atendiendo el teléfono, pero el resto de la jornada la tenía flexible, con lo cual pues ella aprovechaba la madrugada para hacer su tarea y que el trabajo no desmereciera sin dejar de atender a su casa, a su familia y a sus pequeños en este caso. Es derecho también del trabajador el registro horario adecuado. Os recordáis que el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores ha establecido la necesidad de registro horario de la jornada. Cuando el trabajador presta sus servicios a distancia, también debe de registrarse en las horas de inicio y fin de la actividad. En el anteproyecto de ley se recogía incluso que ese registro registrase también la actividad, no solamente el inicio y el fin de la actividad, sino el tiempo y el tipo de actividad que se estaba desarrollando. Como os digo, en la regulación final simplemente se ha de establecer el momento de inicio y el fin. Así que también habrá que habilitar los medios técnicos que permitan que se pueda constatar tanto la hora de inicio como de fin de la jornada laboral. Derechos de los trabajadores a distancia. La prevención de riesgos laborales. No olvidéis que la prevención es un derecho y que las personas que trabajan a distancia tienen ese mismo derecho a que de manera adecuada se proteja su salud en el trabajo. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que se debe de hacer una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva que comprenda también los puestos de trabajo a distancia.
Entonces se deberá de hacer una evaluación de riesgos en los que se tenga de manera específica la distribución de jornada, el tiempo de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones. Esto son lo que se conoce como factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. La empresa, lógicamente, debe de obtener toda la información acerca de los riesgos a los que se está expuesta la persona trabajadora a distancia, y si para obtener esa información se debe de efectuar, se considera que es necesario efectuar una visita por quien tenga competencias en la materia preventiva, pues se debe de emitir un informe escrito que justifique la necesidad de esa visita, que por supuesto debe de ser consentida por la persona trabajadora. Se trataría de que el entorno de trabajo en el que se desarrolla el trabajo a distancia sea adecuado, tenga la luz, tenga los medios, tenga la silla, tenga para que el trabajador no esté forzando la postura, no esté forzando la vista. Lógicamente, como os digo, esa evaluación la tiene que hacer la empresa e incorporarla dentro de su evaluación de riesgos. De manera excepcional, durante la pandemia, se ha permitido que esa evaluación la hiciera el propio trabajador. No sé cuántos lo habrán hecho, pero se ha permitido que la hiciera el propio trabajador. Uno de los derechos que tampoco pierde o se pierde y se afirma es el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los trabajadores. El uso de los medios telemáticos de control de la prestación garantizará el derecho a la intimidad y a la protección de los datos, debiendo de asegurarse la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de los medios. Es decir, que puesto que el empresario tiene como función de poder controlar al trabajador, nadie duda de que pueda ejercer esa función de control, pero siempre garantizando el derecho al honor a la intimidad. Se me ocurre, por ejemplo, que no parece conveniente que la cámara esté encendida permanentemente para ver que el trabajador está trabajando. Hay otros medios, hay otros procedimientos de poder controlar que la tarea o que el trabajo se está desarrollando que sean menos invasivos de la intimidad. La empresa no puede exigir en modo alguno que en equipos o en dispositivos del personal empleado se instalen programas o se instalen aplicaciones o que se empleen para el desarrollo del trabajo. Es decir, que aquí me está marcando muy claramente la normativa que la empresa debe de proporcionar los medios, debe de proporcionar los equipos, debe de proporcionar los dispositivos para la prestación del trabajo a distancia y que nunca deben de usarse medios particulares, medios personales, para descargarse ningún tipo de programa. Si el trabajador, de modo voluntario, instala ese tipo de aplicaciones, tampoco la empresa va a poder intervenir en esos dispositivos. Es decir, que la recomendación sería siempre que los dispositivos se proporcionen por la empresa. La empresa tiene que establecer también criterios de uso de los dispositivos digitales, respetando los estándares mínimos de protección de la intimidad. E incluso se puede establecer en el convenio colectivo los términos de uso por motivos personales. Es frecuente que cuando elaboramos una normativa de confidencialidad para los trabajadores se establezca la prohibición de uso particular del correo electrónico o de Internet. Como sabéis, el artículo 88 de la nueva Ley de Protección de Datos estableció, no obstante, que se admitía un uso socialmente aceptable para para temas particulares, para usos particulares. Lógicamente, como siempre, la medida en dónde pasarnos y no pasarnos no existe, pero todo el mundo tiene claro qué o cuántos correos electrónicos particulares se pueden o no se pueden. Pero, como os digo, está abierto a negociación colectiva que se pueda establecer. Es también un derecho del trabajador el derecho a la desconexión digital. Además, este derecho para el trabajador se transforma en un deber para el empresario, la garantización de esa desconexión. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva la limitación absoluta de medios tecnológicos de comunicación de la empresa durante los periodos de descanso, durante las pausas, así como el respeto de la duración máxima de la jornada. Me contaba el otro día un empresario cómo al principio de la pandemia tuvieron que prohibir a determinados trabajadores que se excedieran en la jornada, porque descubrían que estaban trabajando horas o días que no eran propios. Y les tuvieron que decir, oye,
se trabaja de tal hora a tal otra, no trabajes más tiempo de este y, desde luego, nunca un sábado, nunca un domingo, ¿vale? Se establece también, como veis, que la negociación colectiva establecerá las medidas que resulten adecuadas para la garantía de este derecho. Los derechos colectivos tampoco se pierden por el hecho de que el trabajador esté prestando sus servicios a distancia. El trabajo a distancia, como digo, no debe ser obstáculo para que la persona trabajadora pueda ejercitar sus derechos colectivos, al igual que las demás empleadas. Debe de asegurarse que además no existe ningún tipo de obstáculos que impidan o perjudiquen la comunicación entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes u otros compañeros. La empresa tiene que proporcionar todo tipo de elementos que permitan el desarrollo de la actividad representativa, entre ellos el acceso a las comunicaciones o las direcciones electrónicas o incluso al tablón virtual. Debe de garantizarse la participación en actividades elaboradas o convocadas por la representación de los legales de los trabajadores. Se trataría, en definitiva, que no por el hecho de que el trabajador esté a distancia, esté aislado, sino que, como os digo, pueda ejercitar sus derechos exactamente igual que cualquier otro trabajador. Facultades de organización y de control empresarial. Bueno, pues establece que los trabajadores deben de cumplir con las instrucciones que la empresa haya establecido en el marco de la legislación de protección de datos. Como os decía antes, la legislación de protección de datos ya sabéis que establece fundamentalmente que en las organizaciones, que en las empresas tenemos que tener medidas de seguridad adecuadas y que esas medidas tienen que evitar la alteración, la pérdida o el acceso no autorizado a los datos de carácter personal. Bueno, pues esas instrucciones que la empresa debe de dar a los empleados para evitar, como os digo, la alteración, la pérdida o el acceso por persona autorizada, son obligación del trabajador implantarlas y mantenerlas. Es decir, que las empresas deben de cumplir con esas instrucciones. Sí que me ha llamado la atención en la redacción del artículo que se solicita la previa participación de los representantes legales de los trabajadores en la elaboración de esas instrucciones. Sí me ha llamado la atención porque antes simplemente, pues eso no se les tenía que comunicar igual que al resto del personal, ¿vale? En los mismos términos se manifiesta la nueva ley respecto a las instrucciones relativas a la seguridad de la información. Ya os he diferenciado lo que es protección de datos personales, que solamente va referido a los datos de las personas físicas, del resto de información. Bueno, pues como os digo, el trabajador que presta sus servicios a distancia tiene que implantar en su casa, en su trabajo, las medidas establecidas por la empresa. Uso y conservación de los equipos. De la misma manera, las empresas trabajadoras tienen que cumplir las instrucciones que el empresario le haya proporcionado en relación con la conservación y el mantenimiento de los útiles y equipos informáticos que la empresa ponga a su disposición. Respecto al control empresarial, como os decía, la empresa puede adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control para verificar que el personal que trabaja cumple con sus obligaciones, cumple con sus deberes, cumple con su horario, incluido para ello el uso de medios telemáticos, siempre, como os he dicho, con la limitación de la dignidad, de la intimidad del propio trabajador, ¿vale? El trabajo a distancia, la negociación colectiva. Esto entra ya dentro de las disposiciones adicionales. La verdad es que esta ley es un poco sorprendente, porque aparte de su articulado, pues han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para incorporar algunos temas que nada tienen que ver con el trabajo a distancia en esta misma norma. Y, por ejemplo, voy a deciros que hay una disposición adicional sexta que va referida al régimen fiscal aplicable a la final de la UEFA Women's Champions League. Se ve que tenían que meterlo en algún sitio y lo han metido aquí. En fin, de las disposiciones adicionales que sí nos importan y sí nos interesan en esta materia, se establece en la disposición adicional primera el trabajo a distancia en la negociación colectiva. De alguna manera, lo que se pretende es que los convenios colectivos establezcan o puedan establecer la identificación de los puestos de trabajo, de las funciones que sean susceptibles de ser realizadas a través de trabajo a distancia, así como las condiciones de acceso y desarrollo de esa actividad laboral.
y también temas como la duración máxima o los contenidos adicionales que debe tener el contrato. Dentro de esa negociación colectiva también pueden recogerse aspectos que regulen la jornada mínima, presencial, el ejercicio de la reversibilidad y porcentajes inferiores, como os decía antes, a efectos de calificar como regular esta modalidad de trabajo, ¿vale? Ya recordáis que en este caso los convenios colectivos tienen la consideración de ley y, desde luego, aunque normativamente está establecido ese 30% de jornada en el periodo de 3 meses, como veis, el convenio colectivo puede hacer que esa calificación de regular sea para una jornada inferior. Este es uno de los aspectos fundamentales de cambio del anteproyecto y que han sido objeto de negociación, supongo que en este caso por las centrales sindicales. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas, porque así lo establece la disposición adicional segunda, pues no está sujeto a esta norma y será objeto de una regulación específica. Será objeto, como digo, de una regulación específica. La norma tiene disposiciones adicionales y tiene también disposiciones transitorias. Entre ellas, la disposición adicional transitoria primera nos habla de las situaciones de trabajo a distancia anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia. Sabéis que el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia ha sido publicado hoy día 23 y entra en vigor a los 20 días de su publicación en el boletín. Como sabéis, las disposiciones transitorias son disposiciones hasta el momento que la norma entra en vigor plenamente, ¿no? Entonces dice, en relación a las situaciones de trabajo a distancia anteriores, que el Real Decreto será de aplicación a las relaciones de trabajo vigentes que estuvieran reguladas por acuerdos o convenios desde el momento que estos pierdan su vigencia. Si en estos acuerdos no hay plazo previsto de su publicación, salvo que las partes se acuerden un plazo superior, que como máximo podrá ser de 3 años. Es decir, que se establece que para aquellas relaciones ya a distancia que estuvieran dándose en este momento, el Real Decreto solo se aplicará el año que viene, el año próximo, o desde el momento que el convenio pierda su vigencia. No obstante, también permite que las partes puedan acordar una duración superior que, como mucho, puede ser de 3 años. Establece también que no se van a absorber condiciones más beneficiosas por aplicación de la ley. Es decir, que si hay una condición más beneficiosa, se va a mantener. Y vuelve a reforzar la idea que para el personal al servicio de las administraciones públicas, hasta que se apruebe una norma específica, se mantendrá en vigor lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Habla también, por último, del trabajo a distancia como medida de contención del COVID, es decir, de aquellas situaciones de trabajo que se han implantado desde marzo con motivo del estado de alarma o hasta el momento que las autoridades sanitarias no dejen de reconocer la situación excepcional. A este trabajo implantado de manera excepcional en aplicación del Real Decreto Ley 8/2020 le sigue siendo aplicable la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas deben de dotar los medios, equipos y herramientas y consumibles de su mantenimiento y, por supuesto, establecer el tema de compensación de gastos. Disposiciones finales de la ley. Pues de las que nos interesan, pues se establece la modificación de la ley de infracciones en el orden de lo social y se clarifica como infracción grave el no formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando sea exigible o cuando lo solicite la persona trabajadora o el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y condiciones previstos en esta norma. Se establece también como disposición final la modificación de la ley que regula la jurisdicción de lo social y se establece un nuevo artículo para regular los procedimientos de tramitación y reclamación sobre acceso, reversión o modificación del trabajo a distancia. Aquí hay una frase de más, ya me disculparéis que eso se ha colado esta mañana. Y dentro también de las disposiciones finales está la modificación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que queda regulado de la siguiente manera. Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en el Real Decreto Ley 28/2020, que es este del que venimos hablando. Se modifica también el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores,
para incorporar el derecho a solicitar el trabajo a distancia para cursar estudios. Y el artículo 13, no es el 13, aquí también he metido un error, no es el 13, un segundito que lo comprobamos. Es el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores para incorporar el derecho a solicitar el trabajo a distancia para personas que hayan sido víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. Si os acordáis, también en la redacción del artículo 13 se establecía con el carácter preferente del trabajo a distancia para este tipo de situaciones, la formación, la violencia de género o las víctimas de terrorismo, o para temas de conciliación. Como ahora también se pretende normalizar y dar un aspecto igualitario a todo, no se establece el trabajo preferente para nadie más que simplemente para estos colectivos. Estamos aproximadamente en la hora que yo quería terminar, son las 13:48. Me gustaría dejar de compartir, me gustaría veros y si a partir de aquí queréis hacerme alguna pregunta, pues estoy abierto a contestaros. Os pido para ello que si queréis abráis el micrófono, la cámara y soltéis la pregunta, ¿vale? La idea es que a eso de la 1, pues a eso de las 2 hayamos terminado. Pues muchísimas gracias, Luis Ángel. Ya, como muy bien acabas de decir, por favor, todas las personas que estéis participando, podéis abrir vuestras cámaras, vuestros micros, si lo deseáis, y realizar las preguntas.